Buenos días amigos, hermanos, personas que nos ven justo el día de hoy. Buenos días a todos. La verdad es que estoy emocionado de estar aquí, bueno ahí, si bien no estoy ahí y estoy aquí, pero pues estoy aquí. Les agradezco bastante el hecho de que no juzguen si no me encuentro ahorita lo más presentable posible para un momento como este que yo sé lo que representa, pero les seré honestos, esta situación es un tanto improvisada que hago con mucho gusto, pero pues por cuestiones de tiempo ya han habido algunas cosas que pues se tuvieron que acelerar, ¿no? Entonces sí, les agradezco bastante el hecho de que no juzguen apariencias o lo demás, que la verdad que esto se hace, o sea, este programa se hace desde el fondo del corazón. Así que vamos a comenzar. El misionero de este estado lleva por título Te Necesito. Y es para mí un honor presentarles a Fate. Realmente no sé si su nombre se pronuncia así, pero bueno, aquí les aparece escrito. La verdad es que la historia de Fate pues es una historia que pues sí me llama mucho la atención, ya que este testimonio nos cuenta que ocurrió cuando ella tenía únicamente 11 años de edad. Nos cuenta al inicio que ella se encontraba reparando su ropa con un par de tijeras, cosiendo unos botones de una camisa que ella tenía. Entonces, imaginemos que esas son tijeras. Nos cuenta que ella tomó estas tijeras y se empezó a cortar. Así se empezó a causar autolesiones hasta que en su momento bueno, obviamente no sé. Que si se hubiese... No habría historia, ¿verdad? No, únicamente se desmayó. Pero bueno, es una niña de 11 años. Realmente, ¿qué tanto ha pasado por su vida para que llegase a esta situación? Aquí el misionero nos da un tiempo aproximado de 6 meses en el que nos indica que la historia y la vida de Faith había empezado a caer en picada antes de este suceso de intento de suicidio. Nos cuenta que el mayor detonador ante esta situación fue el hecho de que su madre fue operada de emergencia y su madre quedó hospitalizada en lo que se recuperaba su salud. Lamentablemente esto provocó que Faith se quedara en casa, sola en casa, durante estos 6 meses. Cuando llega a suceder una situación así, en la isla caribeña de Trinidad, normalmente quienes cuidan a la menor o al menor vienen siendo sus hermanos o en dado caso que no tenga hermanos, a sus vecinos. Pero Faith no tenía hermanos y en su momento tampoco se le ocurrió contarle la situación a sus vecinos y pedirle ayuda. Así que sí, se quedó sola durante ese periodo. Desconocemos cuál haya sido la situación el del matrimonio entre sus padres, pero se nos dice que el papá vivía fuera de la ciudad, que no se encontraba con su hija y que solamente era situacionalmente las ocasiones en las que el papá llegaba únicamente a dejar dinero e irse. Y la única comunicación que tenía con su hija era preguntarle ¿estás bien? Y pues Faye, tratando de ocultar la situación, pues únicamente decía que sí. El papá no se involucraba lo suficiente para ver la situación de la niña, ni mucho menos averiguar que la niña se encontraba mintiéndole. Así que bueno, durante este periodo Faye tuvo que aprender ahora sí que a sobrevivir. Aprendió a cocinar arroz, frijol. Con el dinero que le daba su papá vivía únicamente de pan, mantequilla, quesos. Bueno, pues no era mucho dinero el que ella tenía, así que ella tuvo que aprender a coser para arreglar su propia ropa. Y bueno, Faith se quedó encerrada en su casa durante esos 6 meses. No. A pesar de la situación en la que ella se encontraba, aún así continuaba asistiendo a su escuela. Y lamentablemente la escuela no era un ambiente en el cual ella se pudiese sentir mejor, ya que desde incluso antes de la situación de su madre, ella ya tenía problemas relacionados al acoso, bullying. No, bueno, pero con la situación de su madre todo empeoró. Obviamente con la situación de su madre, en vez de encontrar este apoyo en sus compañeros, se encontró incluso más rechazo. Sus compañeras empezaron a burlar tanto de su aspecto, de su peso, de su inteligencia. Y aunque Fade en su momento pensaba que si respondía de buena manera en algún momento llegaría a ser amiga de ellas, tristemente no ocurrió. Y poco a poco cada insulto que ella recibía empezó a pegar en su corazón y su autoestima llegó tan abajo que empezó a odiarse a sí misma. Realmente para Faith, siendo una niña de 11 años, no era fácil llegar al hospital. Le tomaba un tiempo aproximado de unos 30 minutos llegar y eso que en auto. Hubo una ocasión donde alguien pues le dio el aventón para que pudiese ir a ver a su madre y la escena en la que ella se encontró pues terminó siendo aún más trágica de lo que ella esperaba. La mamá pues no se encontraba bien. La mamá se encontraba pálida, frágil y Faith lo único que en su momento quiso hacer era llorar y soltarle todo lo que ella tenía guardado y no lo hizo. Se lo siguió guardando. Y bueno, hay ocasiones en las que nosotros no sabemos qué tan lejos puede llegar nuestras palabras, pero a Faith hubo una compañera en su clase que un día de esos en los cuales la estaba acosando le dijo, deberías suicidarte y así todo el mundo sería feliz. Y tristemente en ese momento Faith lo creyó. ¿Verdad? Ella creyó que merecía todo ese odio, se creía inmerecedora de amistades, se creía inmerecedora de amor. Así que sí, llegó un punto donde ella se empezó a hacer daño.
dejando de comer, te dejaba crecer las uñas, después de dejarse crecer las uñas empezaba a arañar el cuerpo. Y Fate, que era un estudiante sobresaliente en sus notas de escuela, pasó a ser un estudiante con promedio insuficiente. Y bueno, así es como hemos llegado a este momento donde Fate toma las tijeras y toma la decisión de suicidarse. Y en el momento en el cual Fate ya estaba perdiendo el conocimiento fue que empezó a escuchar una voz. Esta voz provenía de su cabeza y a ella le parecía que era la voz de su madre. Y esta voz le dijo justamente, la forma en la que se llama el título de este misionero, le dijo: te necesito. Te necesito más que nadie, aunque nadie más te necesite. Tenía mucho tiempo que Fate no escuchaba la voz de su madre, y en ese momento que Fate escuchó la voz de su madre diciéndole esas palabras, Fate fue que tomó la decisión de ya no continuar lastimándose. Y en ese momento lo único que pudo hacer pues fue levantarse con las fuerzas que ella tenía y vendarse lo más que pudo. Al día siguiente Fate llega con las vendas cubriéndose las marcas y una maestra la ve. Así que se acerca a Fate preguntándole en privado si ella se encontraba bien. Y a ver, amigos, aquí yo honestamente, a mí me llegan a preguntar, ¿estás bien? En un momento donde no me encuentro bien, yo lloro. Entonces imagínense a una niña de solamente 11 años que tenía durante meses guardándose esta situación verdaderamente trágica. Fate sacó todo. Tanto así fue la situación que Fate estaba atravesando que incluso la maestra se puso a llorar con ella. Así que desde ese día pues la maestra tomó en su tutela a Fate, decidió cuidar de ella. El cuidado de la maestra fue que situaciones como por ejemplo el acoso llegaron a disminuir bastante, hasta el punto donde el acoso se acabó. Y bueno, me agrada poderles contar que esta adopción de la maestra no fue permanente sino temporal, porque llegó el momento en el cual la mamá de Fate pudo regresar a casa. Y definitivamente ese fue el mejor día para Fate que pudo experimentar. Llegó el punto donde Fate pues le contó todo a su mamá y su mamá pues igual se puso a llorar por saber la situación en la que estaba atravesando su hija. Fate ya no logró que haya perdido un año en su escuela, pero es muy curioso cómo a veces algunas tragedias funcionan como bendición, porque si bien es triste perder un año, la verdad es que para Fate no lo fue, porque ya en este nuevo ciclo que le tocó repetir fue que logró rodearse de mejores amistades, de amistades que sí la valoraban y que la querían y que le hicieron sentir bienvenida en donde se encontraba. Y bueno, de aquí no se nos cuenta más referente al cómo sucedió, pero la mamá de Fate empezó a asistir a la iglesia. Por consecuencia, Fate también la fue acompañando. Y bueno, así fue como Fate empezó a asistir y hasta la fecha no ha dejado de hacerlo. Y bueno, este pedazo sí lo voy a leer porque la verdad es que me gusta mucho la forma en la que está escrito aquí. Cuando recuerda todo lo ocurrido, Fate cree que Dios le salvó la vida haciéndole escuchar la voz de su madre cuando más lo necesitaba. En palabras de Fate, no puedo explicarlo, dice ella. Estaba sola en casa y sé que oí algo de mi madre en mi cabeza. Supongo que ella era la persona la que más necesitaba escuchar en aquel momento. Debió de ser el Espíritu Santo. Él sabía lo que yo necesitaba. Y ella a los jóvenes que están igualmente sufriendo acoso les dice: si pudiera tener una máquina del tiempo y pudiera volver a los 11 años, me diría a mí misma: vas a estar bien. Todo va a cambiar. Vas a conocer a un montón de gente muy agradable que te va a querer y apreciar tal y como eres. Lo único que tienes que hacer es poner a Dios en primer lugar y todo irá bien.